One, two, three. Bien, hermanos, en este momento el grupo de ancianos y su servidor queremos públicamente agradecer al pastor Valadez y su familia por el ministerio que han tenido en esta iglesia. Queremos tener una oración de dedicación para que Dios les siga guiando en su ministerio. Mark aquí tiene un cariñito de parte de la iglesia. Y también la iglesia le está haciendo entrega de una placa especial para que la cuelgue en su pared, pero por el peso de esta va a tener que ponerla en el piso, something heavy, because it's way heavy. Anyway, es una muestra de cariño para él y su familia. Permítenos orar entonces para que Dios te siga guiando. Vamos a pedir a los ancianos que se pongan alrededor. El pastor Valadez va a estar en el centro para pedirle a nuestro Dios que lo siga guiando a él en su ministerio y a su familia. Inclinemos el rostro. Amado Dios, en este instante venimos ante ti, Señor, agradecidos por la vida y el privilegio de servirte. Reconocemos que es un honor servir en tu santo evangelio, a cualquier capacidad, Padre de amor, pero especialmente el ministerio que tú has llamado a Mark y su familia, al ministerio, Señor, el pastorado. Estamos conscientes de que en el ministerio, Señor, no hemos sido llamados a tener una vida feliz, sino a trabajar para tu honra y tu gloria. Agradecemos por el tiempo y la energía que Él ha invertido en esta iglesia, su contribución y su amor y su pasión hacia los jóvenes, Padre de amor. Agradecemos porque has puesto en Él el corazón de servirte fielmente, Padre. Y rogamos que tú le sigas guiando a Él y su familia donde quiera que vayan. Aunque, amado Dios, en este ministerio sabemos que el cambio es a menudo, pero llegará un momento en la eternidad en que tú nos tendrás en un solo lugar y añoramos llegar allá. Rogamos que la familia de Mark nos acompañe, Padre de amor, en las oraciones, guíalo y permite que las iglesias que él va a ministrar sean bendecidas y que crezcan grandemente y que Mark siga creciendo en su ministerio. Lo rogamos y lo agradecemos en el sacro santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. Feliz sábado, hermanos. A veces con mi hija no sé qué es lo que quiere, ¿verdad? Pensaba que quería cantar o algo. Bueno, qué linda sorpresa, ¿no? I thought I'm in trouble. Cuando vi a todos los ancianos subiendo y dije, ¿qué hice? Pero bueno. Bueno, como ustedes saben, ¿verdad? No es fácil estar aquí en ningún momento y yo creo menos hoy. Pero alabamos al Señor por sus misericordias y la manera como Él nos ha guiado hasta el día de hoy. Testing, testing. Can you hear me? Testing. No se escucha. Hermanos, quisiera antes de iniciar el tema, de parte de la familia Rivera, el hermano Víctor, él quiso o quiere agradecerle a todos los hermanos por el apoyo y sus oraciones. El servicio fúnebre va a ser mañana en la iglesia, aquí en nuestra iglesia. En nuestro website, y también vamos a
a comunicárselo de diferentes maneras. Así es que para que podamos estar aquí todos mañana. Muy bien, hermanos, les invito a que inclinemos el rostro una vez más para orar y pedir la bendición del Señor. Let us pray. Padre amado y santo, una vez más, gracias por tus bendiciones, gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas y gracias por la oportunidad de compartir tu palabra una vez más. Señor Santo, pido que tu sangre me cubra y que tu espíritu esté en mí y que me des una mente clara, Señor. Guía mis pensamientos y gracias, Señor, por la oportunidad de estar aquí. Permanezca en nuestro medio, en nombre de Jesús. Amén. I want to thank the CTA family. You guys did such a wonderful job. I might have to do a little Spanglish so you guys could understand. Is that all right with you? Yeah? Okay. Así es que ya saben la razón, por si acaso después me dicen algo. Muy bien, el título del sermón de esta mañana es Escribiendo el próximo capítulo, con el subtítulo Comparte tu historia para su gloria. Yo les voy a compartir un breve capítulo de la historia de mi vida. Era más o menos el año 1998, aparentemente unos 4 o 5 años que yo me había desviado de los caminos del Señor y de Jesucristo. Y mientras yo estaba en la casa de algunos amigos que también eran adventistas, llega un viernes por la noche, recuerdo como si fuera ayer, llegó un amigo que antes era parte de nosotros, pero ahora era un cristiano evangélico. Entonces el hombre, el joven, muy amigo nuestro, sabía dónde estábamos todos los viernes, en qué lugar y qué estábamos haciendo. Entonces él llega, hey, what's up, brothers? How you guys doing? Y'all need to get saved. Oye, amigos, ¿cómo están? Ustedes necesitan la salvación. Los invito a que vayan mañana a la iglesia conmigo. I want to invite you guys to come to church tomorrow. Y yo, junto con algunos ex-adventistas, lo miramos y este ni sabe qué día se debe adorar. Y en vez de aceptar la verdad a la luz de que él tenía, nosotros teníamos excusas por no regresar a Cristo. Y le decíamos, come on, bro, that's not even the right day to go to church. Y le decía, ¿cómo no? Si la Biblia es clara, todo el mundo va a la iglesia el domingo. Y luego venía otro día y el hombre muy misionero quería alcanzar a sus amigos por Cristo, amén. Y entonces él decía la próxima vez, what's up, brothers? Y'all got to give your life to Christ. So I'm about to be raptured. I'm going to see my clothes right here and I'm going to be gone. But don't worry, you got 7 more years to get your life right with Christ. Entonces yo y otros amigos nos miraban, rapture. There's no secret rapture. No existe un rapto secreto. ¿Cómo que un rapto? ¿Que no sabes que cuando Jesús venga por segunda vez, la Biblia dice que todo ojo lo verá? Y aún nosotros, mientras no estamos practicando el cristianismo, recordábamos lo que aprendimos desde niños, desde Pathfinders en la iglesia, creciendo en la iglesia, aún apartados de los caminos de Jesús. Y este joven insistía, deseando estudiar la Biblia, deseando que nosotros regresáramos a Cristo Jesús. Y para no alargar tanto este capítulo de mi vida, sucedió que él quiso estudiar la Biblia. Y uno por no, didn't want to back down, ¿verdad? Claro, let's study then, porque lo que tú crees estás en error. What you're teaching, brother, you're off. Pero nosotros no lo hacemos por querer aprender más de la palabra de Dios. Nomás lo hacemos por argumentar y porque nosotros, ex-adventistas, teníamos la verdad, aunque no practicábamos la verdad. Entonces dijo, está bien, let's do this. Let's do it, brother. Surgió la próxima semana y él llegó. Entonces, de alguna manera otro Dios captivó mi atención de nuevo. Yo conocí algunas cosas por encima, ¿no? Pero
conseguí unos guías de estudios de hechos asombrosos o amazing facts. Y ustedes saben que en la parte de atrás están los argumentos que a veces nuestros amigos evangélicos ponen, ¿verdad? Por no guardar el sábado, por no guardar la ley, de la manera qué pasa cuando uno muere, etc. Y no, hombre, que yo voy encontrando estos folletitos en casa, ¿verdad? Y dije, oh man, it's on. Porque ahí estaban todos los argumentos que él tenía. Y así fue, llegó el hombre y él listo con su Biblia y yo con mi folletito. Y empezamos. Y para no largarle la historia, pobre hombre, quedó chasqueado. O sea, cada respuesta que él tenía, nosotros teníamos una respuesta con la Biblia. Y entonces de tal manera que Dios es interesante, ¿no? Como obra. De esa manera fue como Dios a través de su palabra me empezó a llamar de nuevo. La palabra de Dios tiene poder. Así que les quiero recordar, queridos hermanos, familia, padres que tienen a sus hijos, quizás no estén en los caminos del Señor, sean igual que mi mami y los hermanos que la iglesia que constantemente oraban por mí. Y de alguna manera u otra el Señor sabe cómo nos va a alcanzar. Saben que durante los 25 primeros siglos de la historia humana no hubo revelación escrita. Los que eran enseñados por Dios comunicaban sus conocimientos a otros y estos conocimientos eran así llegados a padres y a hijos a través de varias generaciones. Continúo leyendo del Conflicto de los Siglos, página 9. La redacción de la palabra escrita empezó en tiempo de Moisés. La redacción de la palabra escrita fue en el tiempo ¿de quién? De Moisés. Los conocimientos inspirados fueron entonces compilados en un libro inspirado. Esa labor continuó durante el largo periodo de 16 siglos. Desde Moisés, el historiador de la creación y de la ley, hasta Juan, el narrador de las verdades más sublimes del Evangelio. Repito, Conflicto de los Siglos, página 9. Así que a través de esta declaración vemos que la mensajera del Señor, Elena G. de White, nos está recordando que por casi la mitad de la historia humana no existía la palabra escrita. Por casi 2500 años no escribía la palabra escrita. Las grandes obras de Dios y de su interacción con su pueblo fueron preservadas porque una generación se la comunicó a la próxima generación. Eso era la palabra de Dios para ellos. Así que la palabra de Dios fue manifestada a través de las vidas de los creyentes en cada generación. En otras palabras, Dios le estaba diciendo a cada generación, ¿cuál es tu experiencia? Compártela. Comparte tu historia para honra y gloria de su nombre. Cada día de tu vida es una carta leída. Yo pregunto, ¿has compartido las maravillas que Dios ha hecho en tu vida? Recuerden, el título del sermón es Escribiendo el próximo capítulo. Familia, a través de toda la Biblia encontramos pasajes en donde Dios les dice a su pueblo que compartan su experiencia con las generaciones venideras. Throughout the Bible we see that God's people were commanded by God to share their story to the up and coming generation. Les invito al libro de Salmos 78. Les invito a que vayan conmigo al libro de Salmos 78 para ver un ejemplo poderoso de lo que estoy hablando. We're turning in our Bibles to the book of Psalm chapter 78. We're looking at verses 2 to 4. Salmo capítulo 78, versículos 2 y 4. Aquí vemos cómo Dios invita a su pueblo a compartir su experiencia con la generación venidera. ¿Estamos ahí? La palabra de Dios nos dice, abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido,
las cuales nuestros padres nos contaron. No las encubriremos a sus hijos, contaremos a la generación venidera las alabanzas de Jehová, su potencia y las maravillas que hizo. Yo pregunto, familia, de nuevo, ¿has compartido tu experiencia con alguien? La historia de cómo Dios guió a Israel era su tesoro. Jamás debemos olvidarlo. Debemos compartir cómo Dios ha guiado a su pueblo de Israel. Y no solo al pueblo de Israel, sino también al pueblo espiritual de Israel. Cómo Dios ha guiado al pueblo adventista. La mensajera del Señor dice que seríamos bueno recordar cómo el Señor nos ha guiado. ¿Cuándo? En el pasado. Para poder tener la certeza que Dios nos está guiando en el presente y en el futuro. La Biblia es una historia de la interacción entre Dios y la humanidad. Los capítulos son las experiencias del pueblo de Dios a través de toda la historia. Por eso es que tú y yo debemos leer, estudiar estos capítulos y aplicar la experiencia de ellos con Dios. Y ver la manera como la experiencia del pueblo de Dios puede ser aplicada a mi vida. Cómo es que yo puedo aprender lecciones espirituales y aplicarlas a mi vida. Queridos jóvenes, la razón por la cual debemos leer la palabra de Dios y el espíritu de profecía es para no repetir el mismo fracaso como el pueblo de Dios en el pasado. La realidad es que algunos de nosotros no debemos ni repetir los errores de nuestros padres, pero hay otros que nosotros debemos imitar las virtudes de nuestros padres. It goes both ways, right? Les invito a que vayan conmigo al libro de Primera de Corintios capítulo 10 y el versículo 6. Primera Corintios capítulo 10 y el versículo 1. ¿Estamos ahí? 1 Corinthians chapter 10 verse 1. La palabra de Dios dice: no quiero, hermanos, que ignoremos que nuestros padres estuvieron todos bajo ¿qué? Bajo la nube. Y todos pasaron el mar, y todos en unión con Moisés fueron bautizados en la nube y el mar. Todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y esa roca era ¿quién? Era Cristo. Miren lo triste. Pero la mayoría de ellos no se agradó Dios, por la cual quedaron tendidos ¿en dónde? En el desierto. Continúa escribiendo Pablo: estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, que no codiciemos cosas malas como lo codiciaron ellos. Dios ha hecho tanto por su pueblo en el pasado, amén. La Biblia registra que Él abrió el mar rojo. Dios se manifestó a través de una nube durante el día y fuego durante la noche. Dios quiere que tú y yo recordamos que Él hizo el maná descender ¿de dónde? Del cielo, y que su pueblo bebió agua de una roca. Cuando el pueblo de Dios comparte esa experiencia con la próxima generación, es un recordatorio de que usted y yo vamos por un viaje del desierto, que va a haber un lugar de tentación y que va a continuar hasta el regreso de Cristo Jesús. Miremos la experiencia del pueblo de Israel en el versículo 7. Dice: no seas idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó al pueblo a comer y beber, y se levantó a jugar. Yo pregunto, ¿existe idolatría hoy en día en la iglesia, sí o no? Iglesia, idolatría en la iglesia. Siempre recuerdo un programa en la televisión que se llama American Idol,
Qué triste, ¿no? Que hoy en día los jóvenes y adultos están adorando a la creación de Dios en vez de Dios, el creador. Hay gente que no puede vivir sin su música secular. Can't live without the secular music. Con razón, there's no wonder you can't tolerate a simple reverent hymn singing worship, caught up in idolatry. Se nos hace difícil adorar a Dios de una manera sencilla, reverente. ¿Por qué? Podrá ser por la música secular del mundo que todavía seguimos escuchando. Yo recuerdo cuando recién regresé a los caminos de Cristo Jesús, como ustedes lo saben, mi vida era rap, el hip hop. Ustedes saben que esa música te lleva a hacer ciertos movimientos casi sin quererlo. Entonces cuando yo llegaba a la iglesia y escuchaba a los hermanos cantando himnos, yo decía, oh, torture. ¿Por qué? Porque estaba acostumbrado a otro tipo de música. Versículo 8 dice, no forniquemos como algunos de ellos fornicaron. Yo pregunto, ¿hay fornicación dentro de la iglesia? Is there fornication in God's church? Y luego algunos se molestan cuando se habla de estas situaciones, ¿no? Versículo 9 dice, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. Muchos de nosotros hemos jugado a la iglesia. We play in church. We need to get serious about God and serving Him. No podemos tentar a Dios. Recuerden que el mismo Jesús del Nuevo Testamento de amor y misericordia es el mismo Dios del Viejo Testamento de justicia y de juicio. No tentemos a Dios. Versículo 10. No murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por mano de ¿quién? Del destructor. A lot of complaining going on in church. Mucha murmuración en las iglesias a veces, ¿no? Pastor, ¿sabía que? Oye, hermano, ¿sabía que? A lot of complaining. A veces de mis queridos jóvenes. Oh, church is so boring. Oh, preaching again. Oh, preaching. Hymns. Oh, come on, pastor. We need to stop complaining and make a difference. Si hay algo que no nos parece en la iglesia, en vez de criticarlo, vamos a ser parte de la solución, amén. Let's see what we can do to improve God's church instead of complaining. El versículo 11, todas estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros que vivimos en estos tiempos finales. Familia, usted y yo estamos en un desierto, pero estamos caminando a nuestro hogar celestial. Sabemos que al igual que el pueblo de Israel va a venir las tentaciones. El enemigo está como león rugiente buscando a quien devorar. Y por eso, como dice el versículo 12, así que el que piense que está firme, mire que no caiga. Usted y yo no estamos para criticar a los otros, porque en los momentos que uno piensa que está firme puede caer. Lo mejor es que estar orando los unos para otros, fortalecernos en el Señor, amén. Y recordando el versículo 13, no os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser probados más de lo que ya puedes resistir, sino que dará también juntamente con la prueba la salida para que podáis soportarla. Familia, Dios nos ha dado promesa de que cada tentación que podamos enfrentar a través de su Espíritu Santo y su gracia, usted y yo podemos ser vencedores. Young people, queridos jóvenes, Dios espera grandes cosas de ti. Él desea que esperemos más de Él y que llevemos a la iglesia al próximo nivel. God is waiting for the young people to take the church to the next level. Dios está llamando a escribir el próximo capítulo. Hoy en día Jesús está enviando una carta. Hoy día hay muchos jóvenes y adultos que no creen en la palabra de Dios.
Así que hoy, como nunca más, debemos usted y yo demostrar el poder de la palabra de Dios en la vida nuestra. Debemos vivir un cristianismo práctico y reflejar a Cristo Jesús por donde quiera que estemos. Porque hay gente que no lee la palabra de Dios y sabe que Dios siempre ha deseado que su palabra de Dios, que su palabra más bien, sea real en nuestras vidas de tal manera que nuestra vida demuestre que tenemos una experiencia con Dios. Les invito a que vayan al libro de Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Vimos al inicio del tema de que por más de o aproximadamente 2500 años no existía la palabra escrita, sino que Dios vio bien que cada generación, cada padre contara las experiencias que ellos tenían con Dios, con sus hijos y ellos con los hijos de ellos, de generación en generación. Pero luego con Moisés Dios dijo, bueno, vamos a escribir la experiencia lo que yo he hecho con mi pueblo. Y lo empezó a escribir desde Moisés con Génesis hasta Apocalipsis. Y vemos que mientras estos profetas de Dios escribían lo que Dios les indicaba que debieran escribir, el pueblo aún no entendía el plan ni el propósito de Dios. Así que Hebreos 1:1 dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras de otro tiempo a nuestros antepasados, a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado ¿por quién? Por su Hijo, a quien constituye heredero de Dios y por quien asimismo hizo el universo. El pueblo de Dios no entendía el plan de Dios. Entonces, ¿qué pasó? Dios no solamente envió profetas, sino que Dios mismo vino a esta tierra y se hizo carne. La palabra de Dios nos dice en el libro de Juan, capítulo 1, Juan capítulo 1, versículo 1 y el 14. En inglés dice, in the beginning was the Word, and the Word was with who? Was with God. And the Word was who? Was God. En inglés dice, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. En español dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Lo podríamos traducir, en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Versículo 14 dice, y el Verbo o la palabra se hizo ¿qué? Se hizo carne y habitó entre nosotros lleno de gracia y de verdad y vimos su gloria. Familia, así es que vemos que la palabra se hizo carne. The word became flesh. The word became flesh. Para que usted y yo podamos ver cómo es que se vive el cristianismo. Y lo interesante de esto, familia, que Jesús hizo carne, la palabra se hizo carne para que usted y yo que somos carne podamos ser participantes de la naturaleza divina. Si ustedes ven en el libro de segunda Pedro, capítulo 1 y 4, la palabra de Dios dice, por medio de estas cosas nos ha dado promesas grandísimas, preciosas y grandísimas, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza, ¿qué? De la naturaleza divina. Jesús, siendo divino, se hizo carne, la palabra se hizo carne, para que usted y yo que somos carne podamos ser participantes de la naturaleza divina. La Biblia dice que por medio de esas cosas nos ha dado promesas preciosas y grandísimas promesas. ¿Cuál promesa? ¿De cuál promesa está hablando? De poder ser llamados hijos y hijas de Dios. ¿No dicen amén? La palabra de Dios nos dice en Juan capítulo 1:12, mas a todos los que lo recibieron, a quienes creen en su nombre, o sea, los que creen y siguen creyendo en su nombre, les pidió potestad de ser hechos hijos de Dios. Qué bendición, familia, saber que la palabra se hizo carne para que una persona carnal como usted y yo podamos ser participantes de la naturaleza divina, porque en Él somos llamados hijos de Dios. Segunda Corintios nos dice cuál es el propósito de que usted y yo somos llamados hijos de Dios. With what purpose are you and I called to be children of God? Segunda Corintios capítulo 3, versículo 2. La palabra de Dios nos dice, nuestras cartas sois ¿quién? Vosotros.
Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas ¿por quién? Por todos los hombres. Y es manifestado que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. El apóstol Pablo escribió una carta a los Corintios diciendo que nuestras cartas sois vosotros, escritas en vuestros corazones, conocidas y leídas por los hombres. Así que Pablo dice a un grupo de cristianos, ustedes son una carta para que todo el mundo los pueda leer. ¿Cómo es la cosa? Muy interesante, pienso yo. Jesús es la palabra, amén. La palabra se hizo carne para que alguien carnal como usted y yo podamos ser participantes de la naturaleza divina. Pablo pensaba que estaba bien en la iglesia persiguiendo a los cristianos, pero estaba haciendo mal. Pero él tuvo un encuentro con la palabra, tuvo un encuentro con Cristo Jesús y fue convertido. De tal manera que él fue y predicaba las buenas nuevas a los corintios. Después de que él predicaba las buenas nuevas a los corintios, esos cristianos se convirtieron en una carta leída ¿por quién? Por todos los hombres. Si vemos el contexto aquí de Corintios, en esos tiempos los apóstoles, había muchos líderes religiosos que se creían, they thought they were big stuff, porque eran pastores e incluso, o líderes de iglesia, en aquel tiempo no había pastores, pero bueno, ellos tenían, mira, yo tengo una carta aquí, yo soy el pastor tal, aquí está la carta, this is my proof. Entonces cuando venía Pablo decían, oye Pablo, ¿y tu carta dónde está? ¿Con qué autoridad tú vienes aquí a predicarnos? Entonces Pablo dice, oye, yo no necesito ninguna carta, toda esta iglesia es mi carta que comprueba mi ministerio que fui llamado de Dios. Interesante cuando pasó el asunto del llamado. Usted sabe cómo es el mundo adventista, ¿verdad? Que todo el mundo se conoce. Y entonces había gente que sabía más del asunto que yo. Entonces parece que llamaron de allá a una gente de por acá. So, hey, you guys know Pastor Mark? Tell me a little bit about him. Gloria a Dios que esa gente fue mis cartas leídas, ¿verdad? Y que dieron testimonio de la obra que yo sé, que yo he hecho. Probably thank God que no le llamó a otra persona, ¿no? Que diga, you don't want that guy, Pues el Señor está dirigiendo y suba a quién es quien tenían que llamar, ¿verdad? Praise God. La palabra de Dios dice, nuestras cartas sois vosotros escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. La palabra de Dios es la interacción con la humanidad que aunque por los primeros 2500 años no existía, la palabra escrita, eso no significa que la palabra de Dios no existía. No existía tal y como la conocemos usted y yo, que tenemos la palabra de Dios en la Biblia y que venimos a la iglesia con la palabra de Dios. Let me ask, are we really coming to church with the Word of God? A ver, levanten su Biblia, not your cell phones. Levanten la Biblia. All right, praise the Lord. All right. You proved me wrong. Como yo he dicho, ¿verdad? Hemos pasado de ser el pueblo del libro y somos el pueblo de la pantalla, ¿verdad? Donde dicen, no, ya no necesito Biblia, como quiera allí van a proyectar. But I'm not against projecting. Okay, don't misunderstand. Creo que hay un beneficio de eso, ¿no? Pero solo les invito, queridos jóvenes, que no dejen su Biblia. No dejen de estudiar su Biblia y descargar su Biblia. No sean como yo cuando tenía su edad. En Chicago se pone frío. Acabo de regresar de allá. It's cold. It was cold. Como que ya mi sangre se calentó. Estoy más tejano, ¿verdad? Fui allá a Chicago y dio el friazo. Bueno, cuando yo era más joven y mami y papi decían, ¿dónde está tu Biblia? Trae tu Biblia. Oh, come on. The boys in the hood can see me. Entonces agarraba mi chamarra y la escondía para que no me vieran, ¿verdad? Evangelio, amén.
Y queridos jóvenes, ustedes tampoco se deben avergonzar. You guys shouldn't be embarrassed about God's holy book. Los invito a que la carguen. Les quisiera leer un pensamiento corto de la señora White que se encuentra en el libro de Camino a Cristo. Camino a Cristo, página 115. El Camino a Cristo, página 115. La señora White comentando sobre 2 Corintios, capítulo 2. 2 Corintios 3, versículos 2 y 3, dice lo siguiente. En cada uno de sus hijos, el Señor Jesús envía una carta al mundo. ¿Cómo es? Que en cada uno de sus hijos, el Señor Jesús envía una carta al mundo. Si sois discípulos de Cristo, Él envía a nosotros una carta a la familia, a la aldea, a la calle donde vives. Jesús, que mora en vosotros, quiere hablar a los corazones que no lo conocen. Así que vemos que Jesús envía una carta ¿a dónde? Al mundo. ¿Saben que lo interesante de esto que la señora White no dice que Jesús escribe una carta al mundo? Él dice que Jesús manda una carta al mundo. Y yo creo que las personas que están escribiendo esa carta somos tú y somos yo. Tú y yo tenemos la oportunidad de escribir los capítulos a través de nuestro encuentro y experiencia con Dios. Repito, mucha gente quizás no lee la Biblia, pero saben, quizás usted y yo seamos la única Biblia que alguien pueda leer, porque usted y yo somos una carta leída por todos los hombres. Saben que a través de la historia Dios ha usado a jóvenes para escribir más capítulos en la historia. ¿Ustedes se acuerdan de los Waldensians? ¿Ustedes remember the Waldensians? Esos jóvenes se memorizaban grandes porciones de la Biblia y compartían la palabra de Dios con diferentes personas que estaban en la oscuridad. También los Waldenses, ellos escribían manuscritos y los escondían en su ropa. Iban a las escuelas seculares donde había muchas tinieblas y entonces ellos pasaban los manuscritos a estas personas. Oh familia, aquí estamos muy cerca de una universidad. Si usted está estudiando, querido joven, if you're just studying to get that money, to make money, estás equivocado. El propósito por el cual Dios ha establecido la educación cristiana es porque Dios necesita doctores, enfermeros, Dios necesita mecánicos, Dios necesita abogados, Dios necesita diferentes personas preparadas en diferentes áreas para que ellos puedan ir a esos lugares y testificar y ser una carta leída por Él. So you may have to change your career if you were just thinking about that money, because that's not biblical. Tenemos que ir con la intención de que el trabajo que yo tenga sea para que pueda compartir las buenas nuevas con aquellos que no conocen de Cristo. ¿Y qué de nuestros pioneros? Nuestros pioneros también añadieron capítulos a la historia de la Biblia, metaphorically speaking. Joshua V. Himes, Annie Smith, J.N. Andrews, James y Ellen Harmon, que después llegó a ser Ellen White. Nuestros pioneros fueron jóvenes, amén. Este movimiento empezó con un grupo de jóvenes y yo creo que va a terminar cuando un grupo de jóvenes consagrados que aman a Cristo, trabajando unidos con los líderes, terminaremos la obra. ¿Y qué está pasando hoy en día? ¿Y qué de esta generación que estamos viviendo? Yo creo que nuestra iglesia está en crisis mundialmente, en Estados Unidos. Cuando fui a varias iglesias en Chicago, en estas 2 semanas que estuve allá, pude ir a las diferentes iglesias donde yo crecí, donde estaba mi mamá, donde va mi suegro, etc. Y lo que yo escuchaba, pastor, nuestros jóvenes adventistas están saliendo de la iglesia. ¿Qué podemos hacer? Los jóvenes adventistas se están saliendo de la iglesia. Pero saben, yo creo que estamos equivocados.
Al igual cuando yo me salí de la iglesia, quizás mami o alguien decía, mira, perdimos otro joven adventista. Pero no es que nuestros jóvenes adventistas están saliendo de la iglesia, es que nunca fueron adventistas convertidos del séptimo día. Estamos en una generación, familia, que nuestros jóvenes ya ni saben lo que creen. Hace poco alguien pasó al descanso y dicen, joven adventista, conquistador, I know you're in a better place. I know you see me from up there. ¿Qué está pasando? Nuestra juventud, estamos en una generación que ya no conocemos quiénes somos como adventistas. Algunos critican ciertas cosas en la iglesia, que la música anticuada, y en vez de tener música de calidad que ellos preparen, if you don't like the music, why don't you compose your own music for the honor and glory of God? Que sea música de acuerdo a los principios adventistas, música de acuerdo a la Biblia y el espíritu de profecía. No copiar la música de Babilonia, donde usted y yo tenemos un mensaje de decirles que salgan de Babilonia, que se unen al pueblo remanente, pero porque, oh, this music so old-fashioned. Well, write some new music. Escribe nueva música que honre y glorifique a Dios y que tenga el mensaje adventista como centro y que levante a Cristo Jesús como Salvador y Señor de nuestras vidas. Cuando yo me aparté de los caminos de Dios, yo no era un adventista del séptimo día. I was a nominal Christian. I went to church because me bauticé porque mami y papi se bautizaron, pero yo no sabía por qué. Fui bautizado por agua, pero no por el Espíritu Santo. Y queridos jóvenes, para concluir, quizás en esta mañana te ha pasado lo mismo. Perhaps you, like me, you got baptized because your friends got baptized, because mom and dad got baptized. And you're like, well, I should get baptized. Quizás estabas you were at a camp, y todo el mundo, and there was a great preacher, you know. You got baptized. You were baptized by water, but you need that fire from the Holy Spirit. But you know what? For you and I, probation is still open, amen? Todavía hay tiempo para escribir el próximo capítulo. Para los que pasaron al descanso, ese capítulo terminó, it's over. Al menos que si murieron confiando en Cristo Jesús como su Salvador, ese capítulo continúa, amén. Pero para usted y para mí, que tenemos vida, quizás hoy es el día que tenemos que regresar a Cristo Jesús, arrepentirnos, reconectarnos con Cristo Jesús, para que Jesús pueda seguir escribiendo el próximo capítulo. Y saben que el último capítulo es el mejor. The last chapter is the best, amen. Saben que esta iglesia mundialmente y aquí localmente, esta iglesia está llena de jóvenes que van a ser instrumentos grandes del Señor. Yo lo creo así. Nick, you're one of them. This church is filled with mighty instruments for God. Muchos jóvenes van a ser instrumentos poderosos de Dios, pero aún no lo saben. You just didn't know. Leí en algún lugar que los mejores sermones que se van a predicar no se han predicado. El más grande relevamiento no se ha visto. Pero usted y yo tenemos la oportunidad de seguir escribiendo el último capítulo. Y como dije que el último capítulo es el mejor, todos quieren saber qué es lo que pasó en el último capítulo. Por lo menos lo que leen, ¿verdad, Troche? Yo sé que a Troche le gusta leer. Hoy en día hay gente que no lee. Les digo, hermano, ¿y cómo va el estudio de la Biblia? Oh, no, yo pongo sermones, yo escucho sermones ahí. ¿Has escuchado el DVD? Sí. Ah, mira, yo tengo una pregunta de la Biblia. Ah, no sé, pero mira, te voy a pasar un DVD. Ahí lo explica bien clarito, ¿verdad? O sea, hay beneficios de ver DVDs y YouTube,
de gente, no estoy en contra de eso, pero familia, tenemos que recibir el alimento de primera mano, amén. No de segunda mano. Si Dios inspiró a cualquier pastor que a usted le gusta, cómo él predica, etc., Dios te puede inspirar a ti a que puedas aprender, comer de la palabra de Dios. Y saben, mientras yo pensaba en este último capítulo, en aquel día cuando estemos reinando con Cristo Jesús, imagínense esas filas grandes para hablar y conversar con Jesús, por supuesto. Pero aparte de Jesús, quizás algunos de ustedes, Lulú, ¿con quién tú quieres hablar cuando llegues al cielo? Who do you want to talk to? Huh? You don't know yet. Too many people, right? A ver, Carlitos, ¿con quién quieres hablar tú? Con Pedro, ¿verdad? Carlos quiere hablar con Pedro, ¿verdad? Quizás algunos quieren hablar con David, unos quieren hablar con Adán. Y yo me imagino, cada uno de nosotros tenemos personas con las cuales queremos hablar. Oye, Josué, man, you were faithful, Joseph. Man, you for real, man? Man, she was really pretty, wasn't she? And you ran away, didn't you? Praise the Lord. Tell me, ¿qué pasó? You know? Quizás algunos quieren hablar con Pablo. Man, Paul, man, how many times were you beaten? For real? You're faithful, brother. Amen. Pero saben la realidad, que el mejor capítulo es el último. Y aunque yo pensaba que antes usted y yo queríamos ponernos en fila para hablar con esa gente, ellos se van a poner en fila para hablar con nosotros. Wow, how did it end? ¿Cómo terminó el último capítulo? La persecución como jamás nunca ha visto el mundo. Wow, how did you stay faithful? ¿Cómo te mantuviste fiel? Cuéntamelo, Adrián. ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? Tell me, Falcón, how did you do it, man? Wow, how did you make it? Y las filas ahí preguntándonos a nosotros cómo terminó la historia de este mundo y cómo por la gracia de Dios nos mantuvimos firmes para honra y gloria de su nombre. Escribiendo el próximo capítulo, comparte tu historia para su honra y su gloria. Cada día de tu vida es una carta leída. En este momento quisiera hacer un llamado. Ustedes saben cómo está la historia de su vida este último año. Si ustedes son como yo, ¿verdad? Hemos tenido nuestras altas y nuestras bajas. Hemos tenido victoria y quizás fracasos. Pero en este momento queremos decir, Señor, te doy gracias por la gracia. Doy gracias porque todavía tengo tiempo para poder reconectar mi vida contigo. Todavía tengo tiempo para consagrar mi vida y permitir que a través de tu Espíritu Santo tú y yo escribamos el próximo capítulo. Hay alguien en esta mañana que quiere decir, pastor, yo me quiero parar. Me quiero parar para decir y permitir que Dios escriba el próximo capítulo. There's somebody here that wants to recommit their life to the Lord. Hay alguien que quiere volver. Amén, gloria a Dios. Muchos de ustedes, muchos de nosotros hemos tenido altas y bajas. Yo soy el primero aquí parado. Pero quiero decirle, Señor, en este momento quiero entregarme a ti para que usted escriba el próximo capítulo. Y mi oración para la iglesia hispana de King es que todos podamos estar en el cielo juntos, alabando, glorificando a nuestro Dios y poder conversar cómo fue que Dios nos guió hasta el final. Oramos. Padre amado y santo que estás en el cielo, te agradecemos una vez más por tus bendiciones. Señor, tan débiles e imperfectos que somos, aún usted nos ama, nos sigue llamando. Y reconocemos, Señor, que eres un Dios de amor, de misericordia, pero también de justicia, Señor. Es cierto que vivimos en un desierto de tentaciones, pero Señor, aún con la tentación, usted nos da la salida, el poder y tu sangre para vencer. Señor, aquí un grupo de tus hijos que se han parado, aceptando el llamado de
permitir, Señor, que tu Santo Espíritu los ayude a escribir el próximo capítulo de su vida. Señor, cada uno de nosotros somos una carta leída por todo el mundo. Como esposos somos leídas por nuestras esposas y nuestros hijos. Perdónanos, Señor, si les hemos fallado. Como esposas, Señor, somos leídas por nuestros esposos, nuestros hijos. Perdónalas, Señor, si hayan fallado. Como hijos, Señor, somos carta leída y te hemos fallado a ti, Padre Celestial. Perdónanos. Pero de nuevo, Señor, nos encomendamos a ti para que tú puedas escribir el próximo capítulo. Y muy pronto, Señor, poder reinar contigo en los reinos de los cielos. Bendice a cada persona aquí presente, cada líder de esta iglesia. Señor, que tu iglesia de King siga caminando hasta el Canaán celestial. En nombre de Jesús te lo pido. Amén.